Ejercicio número 9. Muy similar al 8, se nos entrega datos asociados a una homotesia que por la figura se puede identificar al centro O como centro de homotesia. Hay una figura la cual tiene vértices A, B, C, D, E, entendiendo a los vértices como los puntos que forman una figura. Y hay otra que tiene vértices A', B', C', D', E', los cuales van a ser vértices o puntos homotéticos, los resultados de una homotesia, lo cual significa de que esta es la figura original y esta es la figura homotética. Y entonces por la imagen se puede entender de que es una homotesia de tipo directa, principalmente porque el centro no está entre las figuras, sino que está, se podría decir, después de las dos figuras. Y también porque la figura en este caso no se invirtió, mantiene su orientación. En otras palabras, si acá este A está en la parte superior, es una homotesia directa porque el A', el punto homotético asociado, también está en la parte superior. Entonces usted al ver esto ya sabe que es una homotesia directa, y como aparentemente la figura homotética es más grande, va a ser una donde la razón de homotesia acá tiene que ser mayor que 1. Bueno, tomemos los datos. OB' igual 60, acá está el punto O, acá está B', entonces toda esa distancia es de 60 unidades. Como la imagen está bastante pequeña, podría usted tal vez marcarlo con otro color para diferenciar. Acá eso vale 60. Y tiene que ir complementando para no perderse entre lo que dice este enunciado con lo que usted está colocando en la imagen. Esto mide 60. La distancia entre O y B'. Continuando, la distancia entre OB, es decir, entre el centro homotesia y el punto original B, este de acá, esa distancia mide 15. O sea que voy a colocar un 15. El segmento E'E, el cual podemos notar de que acá está el E', acá está el punto E, no se refieren a esta distancia, la cual no es ni original ni homotética, es una parte de la distancia original, lo podemos entender así. Eso mide 18 unidades. No lo estoy colocando con color negro principalmente para que se distinga un poco más los valores. La distancia entre A' y B', los cuales, si se dan cuenta, son puntos o vértices que forman a la figura homotética. Acá está A', B'. Entonces la distancia entre esos dos puntos corresponde a ser 24. Entonces, si se dan cuenta, uno ve un 18, un 24 demasiado juntos, se puede confundir. Por eso vaya combinando la información que le entrega el enunciado junto con la imagen y usted va comparando. ¿Por qué hay un 18 ahí? ¿Qué significa? Vuelvo al enunciado. Ah, es la distancia entre estos dos puntos. Los ubico en la imagen. Acá está B' y acá estaba E. Entonces esto mide 18. Así lo tiene que ir analizando para complementar aún más la información. Finalmente, el segmento OD', la distancia entre el centro O y el punto homotético D', toda esta longitud mide 72. Entendiendo esto, usted ahora está en condiciones de empezar a calcular estos valores. ¿Qué nos piden? En primer lugar, la razón de homotesia. Si nos apoyamos con este triángulo, ¿qué es lo que hay que hacer? Tapamos donde está la razón de homotesia y este triángulo nos indica entonces de que hay que dividir una distancia homotética entre una distancia original. Esto significa entonces que del enunciado o de la imagen tengo que lograr identificar una distancia original y su respectiva distancia homotética. ¿Cómo puedo hacerlo más rápido desde el enunciado? Bueno,
como usualmente estamos trabajando distancia respecto al centro de homotesia, necesito esto, necesito el O y un punto, eso sería una distancia original, y el O con el punto con una comilla, eso sería entonces distancia original, y esto sería distancia homotética. Lo voy a dejar anotado para que usted entienda un poco más esto. Ahora, si a usted le causa duda de por qué acá en el triángulo están con una línea y yo no lo estoy colocando con líneas, o acá tampoco aparecen, es porque lo más formal es colocarle los segmentos. Porque eso nos dice de que hay una línea o un segmento finito entre un punto O y un punto P, y el otro entre un punto O y un punto P'. Pero si no se le coloca, se sobreentiende que estamos hablando de esa distancia entre esos dos vértices. Así que no hay problema al respecto. Entonces, busquemos qué información tenemos. Si es que está enredosa la imagen, en el enunciado busque eso. La distancia entre el O y una letra, y entre el O y una letra con la comilla. Tengo OB', tengo OB. Perfecto. Si se dan cuenta, cumple con esto. Tenemos tanto una distancia original como su respectiva distancia homotética. Entonces, el primer paso sería calcular K, que sería distancia homotética OB', lo divido en la distancia original OB. Esto va a ser igual a K. Según el enunciado o según la imagen, OB' vale 60. Dividido en OB, que vale 15. Si se apoya con una calculadora, 60 dividido en 15 le da 4. Entonces tiene respuesta para la razón de homotesia, lo cual lo puede interpretar de que la magnitud de los segmentos asociados a la figura se cuadruplicaron. Es decir, cada segmento de la figura vale 4 veces los segmentos respectivos de la figura original. Y también estas distancias se cuadruplicaron. Es decir, esta distancia de acá se multiplicó por 4 y nos permite obtener esta distancia de acá. Ok. Paso número 2. Vamos a determinar el segmento EO, una distancia original. Entonces, determinamos acá punto E, punto O, es una incógnita. ¿Y acá cuál es el problema? No conocemos cuánto vale la distancia homotética. Conocemos cuánto vale una parte de la distancia homotética, en este caso, que es esta de acá. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este ejercicio. De todas maneras, usted se puede apoyar con el triangulito y partir desde ahí. Ya, me están pidiendo una distancia, en este caso, me están pidiendo una distancia original. Tapo la original, y eso significa, según este triángulo, que bueno, si yo quiero encontrar EO, voy a tener que dividir su distancia homotética, es decir, OE', y esa es la distancia desde el centro hasta el punto homotético, entre la razón. Eso nos indica este triángulo al estar así. ¿Y qué información tengo? El EO lo voy a asignar entonces como una incógnita X. Si se dan cuenta, estamos construyendo una ecuación, porque no sé cuánto vale y lo necesito. Y esto aparentemente no es tan directo porque tampoco sabemos cuánto vale OE'. No sabemos cuánto vale. Lo único que sabemos es cuánto vale E', esta distancia de acá, que mide 18. Entonces, el EO nosotros lo estamos llamando X. Voy a reemplazarlo por una X. Y esto va a ser igual a ¿qué? OE' no sabemos cuánto vale, pero se puede descomponer en dos partes. Véalo así. Acá está el O, acá está el E y acá está E'. Me saqué solamente este segmento de la imagen donde usted puede interpretar
de que EE', me falta colocar eso aquí, eso mide 18 unidades. Solo eso. El EO es nuestra incógnita que la etiquetamos como una X. Entonces podríamos notar que si yo junto este segmento con este segmento, formo al OE'. Esto significa que si yo sumo al 18 con el X, mi valor desconocido, eso me va a dar OE'. Y esto se va a dividir por nuestra distancia, perdón, por nuestra razón, el valor de K, la razón de homotesia, que sabemos que vale 4. Entonces pueden notar de que se generó una ecuación. Hay que despejar la incógnita. ¿Cómo despejar la incógnita? A mí no me gusta trabajar con fracciones en ecuaciones de primer grado. Si se puede evitar, se evita. ¿Cómo lograrlo? Bueno, ¿cuántas fracciones veo? Solamente una que está en el lado derecho. ¿Cuál es su denominador? El 4. Entonces yo tengo que multiplicar por el mínimo común múltiplo de los denominadores cuando tenga más fracciones. Pero si solo es una, esto es más simple. Coloco una línea que justifica qué es lo que voy a hacer y simplemente multiplico por el denominador, que es 4. Esto va a permitir eliminar la fracción o las fracciones si usted quiere trabajar solo con números enteros. Entonces, multiplicar esto por 4 significa que tanto el lado izquierdo como el lado derecho de la ecuación se va a multiplicar por 4. 4 por X sería simplemente 4X. No se puede hacer más, se deja expresado. Y esto va a ser igual. Cuando el número multiplica la fracción, la recomendación sería primero divida y luego ese resultado multiplica lo de arriba. 4 dividido en 4 da 1. Y 1 por este numerador da el mismo numerador. Usted debería saber de que 1 por cualquier número da 1. Y esta cosa son números, solo que no sabemos cuánto vale. Entonces 1 por este número da el mismo número, 18 más X. Si se da cuenta, esta ecuación es equivalente a esta. Pero la de abajo es más simple de trabajar porque hay que despejar una incógnita con números enteros. Vamos a hacerlo. Usted tiene que tomar la decisión dónde va a ubicar a la incógnita. Si la va a ubicar en la izquierda o en la derecha, eso lo decide usted. Usualmente se deja en la izquierda. ¿Qué significa esto? Que este X que está en la derecha, de alguna forma hay que enviarlo a la izquierda. Uno se aprende de que si está sumando, pasa al otro lado restando. A nivel media es más que válido aprenderse eso. Entonces vamos a justificar. Esta línea de justificación indica qué es lo que voy a escribir en el siguiente paso. Entonces es bastante útil. Como quiero enviar a este más X a la izquierda, si está sumando, justifico que va a pasar restando. Ok. Entonces me va a quedar 4X, que es lo que ya estaba en la izquierda. Ahora anoto lo que pasó a la izquierda, que sería menos X. Y esto va a ser igual a ¿qué? Al valor que se quedó en la derecha, que son 18. Reducción de expresión algebraica, esto ya debería saber hacerlo. En el lado izquierdo, si tengo 4X menos X, eso le da 3X. Y esto va a ser igual a ¿qué? A 18 porque no se hizo nada en el lado derecho. El 3 está multiplicando el X, va a pasar dividiendo. Sería muy óptimo que usted se aprenda la siguiente definición. Que dividir por un número cualquiera equivale, significa este símbolo, a multiplicar por su recíproco. Si se aprende esta definición, va a utilizar una escritura más idónea para las ecuaciones. Lo repito, dividir por un número equivale a multiplicar por su recíproco. Y el recíproco de un número es 1 entre el número. Entonces, para justificar que el 3 pasa dividiendo, se puede colocar por 1 entre 3. Eso también, de manera un poquito más informal, significa que el 3 va a pasar abajo del 18, es decir, va a pasar a ser denominador del 18. Vamos a utilizar una escritura de fracción. Entonces, si justifico que si el 3 está multiplicando, lo estoy pasando dividiendo, eso significa esto.
el X va a ser igual a lo que estaba en el lado derecho, el 18, sobre el número que pasó como denominador, el 3. 18 dividido 3, ¿cuánto nos da? Si se quiere apoyar con una calculadora, eso le daría 18 dividido 3, 6. Entonces X vale 6 unidades. Y resolvió esto por medio de una ecuación. Si se da cuenta, esto es de mayor dificultad. Finalmente, entonces, el valor del segmento EO mide 6 unidades. Esto es más difícil porque se tuvo que resolver, reitero, una ecuación de primer grado con fracciones. Vamos con el número 3. Se pide el segmento AB. Nuevamente, identifico el punto A, identifico el punto B y nos están pidiendo por esta longitud. Voy a marcarlo con color verde. Por esta longitud nos están pidiendo. Y nosotros por el enunciado conocemos el segmento motético a él, A'B', que vale 24. Y si conocemos el segmento motético y conocemos la razón, esto se puede calcular rápidamente. Si me apoyo con el triángulo, hay que decir entonces, tapo el segmento original porque eso es lo que nos están pidiendo. Entonces, ¿cómo se calcula el segmento original? El segmento AD se puede calcular dividiendo el segmento motético A'B' entre la razón de homotesia. Y en este caso es fácil porque se conoce tanto la distancia homotética como la razón de homotesia, perdón. Entonces A'B' por el enunciado vale 24 y la razón vale 4. Entonces, ¿esto cuánto nos va a dar? 24 dividido 4, eso nos da, verifíquelo usted con la calculadora, 24 dividido 4, le coloqué por, le da 6 unidades. Si se sabe las tablas, claramente esto se hace más rápido. Entonces acá, esto también vale 6 unidades. Continuando. El segmento OD. El segmento OD, busco la distancia entre el centro homotesia y la distancia original D. ¿Y qué es lo que conocemos? Conocemos la distancia homotética. Y si conozco la razón, esto es rápido. Si se da cuenta, el único difícil, el de mayor dificultad, era el segundo. Y en el 8 era el cuarto. Entonces puede haber una pregunta de mayor dificultad en estos ejercicios. Cuarto y último paso. El segmento OD se calcula rápidamente por la misma lógica que nos entregó el triángulo. Tapo la distancia original y se nos indica de que la distancia homotética asociada, OD', la divido por la razón. Si reemplazo los valores, el OD', que vale 72, lo divido por 4. Verifiquemos cuánto es eso. 72 dividido 4, 18 unidades. Entonces el segmento OD mide 18 unidades. Espero que este video le haya sido de utilidad. Cualquier duda que tenga me la comenta y con gusto trataré de aportarle.